Hoy estoy con Clotilde Cabral en reemplazo de Rodrigo Cabral. Está de viaje él. ¿Qué tal, Clotilde? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí feliz de estar con tu audiencia, realmente esta joven audiencia en este martes diferente. Es un martes en que yo me siento parte del rock, de la música. ¡Qué gota! Estoy totalmente rockera. Hoy en esta edición estoy así muy contento de presentarle a la invitada. Ella es licenciada en comunicación, periodista, asesora de comunicación institucional, conductora, reportera, productora y escritora de libros. Así mismo. La señora... Y sobre todo es mi ex compañera del diario Hoy en la redacción y mi amiga. Teresa Godoy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida, Teresa. Gracias. Un placer estar en comunicación con toda la audiencia, de la audiencia joven de este programa. Sí. Otro martes más, increíble, emocionada, muy feliz de estar al lado nada menos que de mi sobrino, Luisito Godoy, para que él es mi sobrino. Philip, con la tía. colega, Philip. Bueno. Y de la colega, la señora Clotilde Cabral, quien no la conoce. Clotilde Cabral nomás. Ya que estamos, Cabra. Sacale la señora. Sí, es cierto. Con Clotilde, Sí. que fuimos compañeras de trabajo en el diario Hoy, bueno, hemos caminado un largo camino ya, Sí. muchacha, ¿verdad? Realmente. ¿Verdad? En el diario Hoy. Sí, desde el diario Hoy, sí. No, aparte donde tuvimos- ella era jefa y era además de sociales. Sí. Sí, yo Sí. estaba en la parte de política, De hacía política. cobertura de política con Augusto Barreto y otros, y ella, Clotilde, la parte de sociales, era Así la mismo. jefa de sociales. Y muy simpático porque después aparecimos en el archivo del horror y yo era Clotilde Cabral, jefa de sociales extrema izquierda. Ah, mira, así eran las Era muy acusaciones. simpático. Sí, aparecimos todos, nosotros sí, hicimos una huelga, recuerdo. Sí. Bueno, sí, aparecimos en los archivos del terror. Estamos ahí. Tenemos por un lado, es un privilegio, por un Así lado, mismo. ¿verdad? Y sí, poder contar también y estar acá, me También. supongo que También. es. Qué Tere, bueno. Vamos a empezar un poquito por un lado que a mí siempre me llamó la atención y que ahora es la oportunidad después de tantos años de conocernos, ¿verdad? Y de haber trabajado juntas. ¿Cómo fue para que vos vengas a Paraguay? Primero, vos sos paraguaya que fuiste a la Argentina, vos sos argentina que te viniste a radicar a Paraguay. Contame un pedacito así rápidamente tu incursión en todo esto que es nuestro país, la política y tu pasado. Claro. Tu pequeño pasado. Claro, sí, realmente yo tengo una historia bastante compleja por un lado, bien dinámica por otro, ¿no? Bueno, yo fui una niña campesina, nací en Yaratií, que es una localidad ubicada a 7 kilómetros de Yutú, que está en el departamento de Cazapá de Paraguay. Muy niña, bueno, de meses quizás, toda mi familia se trasladó, bueno, ya vivíamos de hecho en Misiones, en la provincia argentina. Soy de familia de migrantes, por excelencia. Mi madre ha sido una migrante desde los 16 años de edad, es decir, en los años 40, 50, ella, ya era una jovencita migrante. Se embaraza de mí en calidad de migrante en Misiones, me tiene en el Paraguay, me cría en Misiones Argentina, me envía a Buenos Aires, en donde yo me convierto en una militante peronista, y después en el 76, cuando vienen los militares, asumen el poder, nos afecta la represión y mi madre me deja autoexiliada en mi país de origen. Y ahí es que de esa manera desembarqué aquí y continuaste la política aquí. ¿Verdad? Ya no como militante, pero sí como profesional defendiendo una postura socialista, digamos. No, y de hecho por eso, y también estabas donde realmente te correspondía estar, que hacías en la parte política, Claro. en la redacción del diario. Era Sí, fantástica realmente esa redacción con tanta gente. Era una época Sí. de verdadero compromiso. Así mismo, de Una época compromiso verdadero y de compromiso. profesionales en el Sí. ramo, que era impresionante, todos nuestros compañeros y directores de redacción que tuvimos ahí, ¿verdad?
Sí, Héctor así es. Romero Baldovino, Sí. estaba Neri Farina. Sí, Neri Farina, Estaba, Alberto Peralta. sí, Alberto Peralta. Neri Farina era uno de nuestros jefes también, Sí, recordarás. también, por Alberto eso, Peralta. Alberto Peralta pasó el también señor a ser- Gauto. Así mira. mismo, Sí, sí. sí, Sí, auto Juan- yo llegué a escuchar. Juan Sí, Rómulo Gauto y Sí. teníamos ahí a su hijo que era nuestro fotógrafo. No, También. realmente una Un que gran estaba equipo. Nila Sí. López, Juanita Nila. Carracela. Juanita Carracela, Sí, sí, estaban sí. Estela Rufinelli. Ah, mira. También. Sí, son Susi nombres que Delgado, escuché. También Susi Delgado, Susi, también sí. Susi, sí. Y decime, ¿en qué momento vos acá empezaste a trabajar en lo que es creo que es tu profesión, que sería el La periodismo, la periodística. comunicación? Bueno, en el año 1976, el 7 de septiembre, nunca olvido. Qué ¡Qué me memoria! deja mi padre en el Paraguay. 3 meses estuve en el campo, ¿no es cierto? Totalmente tratando de sobrevivir en un ambiente social muy, muy desconocido para mí, porque nunca Claro. había vivido en el Paraguay y de manera espectacular mis padres me dejan acá, lo que significa también un gran desconocimiento de parte de ellos, porque no existía libertad de prensa y cómo si mis padres me estaban protegiendo de la dictadura, de la represión, ¿cómo me dejan acá? ¿Por qué no me buscaron, no es cierto? O un exilio hacia Suecia, hacia ¡Qué otros gusto! lugares como en muchos otros casos, ¿verdad? No vinieron, pensaron que me ibas a dejan- continuar en esta. Claro, sí. Vienen, me dejan acá, entonces 3 meses me quedé en el campo y después ya vine a Asunción y empecé a caminar, a sobrevivir en Asunción absolutamente sola, con una tía que fue cocinera del Lido Bar en su ahí donde estaba en el, esa data no tenía. Sí, sí. Y cuando el Lido Bar, bueno, hasta hace poco continuaba frente al Panteón Nacional de los Héroes. Entonces Ay, qué viví con increíble, ella y así empecé a terminar el secundario. Terminé el secundario, me casé muy protegida, mi matrimonio me protegió mucho en cuanto a seguridad. Empecé a estudiar periodismo en la Universidad Nacional. Y bueno, y así inmediatamente empecé a trabajar en el ámbito periodístico. En que increíble, ¿no? Yo me sentía muy sola, me sentía muy mal y el primer trabajo que conseguí en Asunción fue como vendedora de la farmacia San Luis. En esa época estaba frente al antiguo Cine Victoria, la histórica farmacia San Luis. Mira. Sí. Tenés Ahora razón. está el Banco Itaú Porque ahí. eran 2 farmacias las más importantes. Era el Ciervo que estaba más arriba y San Luis que estaba Así más es. abajo. Sí, mira. Y yo vos. me sentía muy, muy triste entre elegante frasquito y elegante salón. Yo decía, este no es No mi es lugar. Y después empecé a conocer a otras 2 chicas argentinas, nos hicimos muy amigas y empecé a buscar trabajo en los medios de comunicación y me ofrecí como dactilógrafa en el diario ABC Color. Fui a preguntar ahí, ¿quién es el jefe de prensa? Y fulano de tal. Ay, ¿por qué? Y porque me quiero ofrecer. Y me tomaron un examen de dactilografía, que yo había estudiado dactilografía en la Pitman de Buenos Aires. Y tenía una espectacular velocidad escribiendo a máquina de escribir, porque en Buenos Aires yo a los 18 años fui la secretaria de un gran escritor de historietas desaparecido por la dictadura, él y toda su familia, Héctor Germano Estergel. Yo fui su secretaria. Porque yo le desgrababa sus historias, ¿no es cierto?, que después se publicaba en el Tony, Editorial Columba y demás. Ese era su proceso, él grababa la... Claro. Él grababa en las antiguas radiograbadoras, ¿no es cierto? Y el cassette me enviaba a mí y yo desgrababa sus historias y después las entregaba a Editorial Columba. Es una historia realmente maravillosa y entonces empecé a ofrecerme y me tomaron. Increíble, no es como acomodo como ahora, no es porque parentesca política. No. Te fuiste con una intención. Me mandaron a un lugar donde enseñaban dactilografía acá y me tomaron el examen y así ingresé. Y yo fui una de las primeras componedoras del diario ABC Color, manejando las computadoras que perforaban la cintita, ¿te acordás? Qué fantástico. Composición, estabas en composición. Composición. La famosa Sí, Lleven esto a composición. Era de, ¿Y qué se hacía ahí? Bueno, yo voy a preguntar todas esas cosas porque yo... Tipeábamos ¿Está fuerte? una cinta, escribíamos y en lugar de
imprimir, vamos a decir, códigos, perforaban una cinta y esa cinta después llevaban otros colegas, revelaban y así de a poco se iba formando el diario. Ah, mira. Sí, sí. Entonces, y así, siempre estuve en relación con las letras realmente. Mi primer trabajo en Buenos Aires, que la represión después realmente cambió totalmente el rumbo de mi vida. Por eso, posteriormente, ya en el año 2012, yo escribí mi primer libro que se llama La Generación Dispersa, porque me siento parte... ¿Ese es tu primer libro? Sí, este es mi primer libro. No sé por qué a mí se me ocurrió que tu primer libro iba a ser Se Fueron Todos. No, ese es el segundo libro. Este libro se llama La Generación Dispersa justamente porque yo me siento parte de una generación que fue dispersa por el mundo durante las dictaduras latinoamericanas, ¿verdad? En nuestro caso, la Argentina. Y cuento toda mi historia, cómo sobreviví justamente a las dos dictaduras, tanto la argentina como la paraguaya, porque vienen mis padres, me dejan acá, les conozco a ustedes, ¿no es cierto? Y durante que no éramos tampoco tan buenitas, estábamos siempre peleando, ¿no? Y caminando en la procesión del silencio. Sí, claro, y nosotros fuimos detenidos, claro. Por eso nosotros, bueno, yo nunca más volví a ser una militante política, ¿no? Claro. Porque me di cuenta que realmente la represión afectaba de manera muy determinante la vida de la familia. Sí. Y porque la represión, porque muchos compañeros... Yo me parece que por ser amiga de los militantes nomás lo era extrema izquierda, claro, porque yo tampoco militaba tanto. Claro, vos sabés que una vez que yo publiqué este libro, La Generación Dispersa, acá yo cuento toda mi historia, cómo sobrevivo a dos dictaduras. Porque muchos fuimos exiliados, otros autoexiliados y otros tirados desde el aire de los aviones. Por ejemplo, en el Río de la Plata, y en el caso nuestro que tenemos a Esther Ballestrino de Cariaga, sí. Una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo, es la esposa del doctor Raimundo Cariaga, ¿no es cierto? Era la esposa de Raimundo Cariaga, a quien entrevistábamos nosotros, opositores, como vos decís, cuando estábamos en el diario Hoy, que se animaba el doctor Raimundo Cariaga a hablar, porque no todos querían hablar. Sí. Entonces, por eso yo titulé este libro La Generación Dispersa. Otros fueron desaparecidos, como mi jefe, Héctor Germano Estergel, y toda su familia, sus 4 hijas fueron asesinadas y desaparecidas hasta el día de hoy. ¿Cómo era enterarse de eso? En esa época era así, tipo, desaparecían meses y después había informaciones o... No había... Nos enterábamos de boca en boca. No había libertad de expresión y libertad de información. Por eso yo me enteré cuando del destino de la desaparición de mi jefe, de Oester, por ejemplo, en el libro Nunca Más recién, que se publicó después de 1983 en la Argentina. Después de y ahí recién supiste qué pasó de ello. Sí, ahí supe. Qué fuerte. Pero ya previamente y de manera paralela, creo, vino a Asunción Robin Wood. Sí. Nuestro historietista, y acá yo cuento esta anécdota también con Nila López. Bueno, yo después de hacer composición en el diario ABC Color, me fui a la facultad y empecé ya a practicar. Fui al diario La Tribuna, sí. Y Nila López, nuestra querida Nila López, me dijo: levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Vos tenés que hacer periodismo. Y me llevó a practicar con ella y ahí conocimos a Robin Wood. ¿Y eso dónde fue? En el diario La Tribuna, en el 79 tengo entendido, si mal no recuerdo. ¿Y vos estuviste también un tiempo, luego de eso fue que estuviste en la tele? Claro, de manera paralela. Bueno, lo que quiero contar es que, en el caso de Robin Wood, yo tuve un incidente que cuento en este libro, cierto, bastante negativo, ¿no es cierto? Que yo le pregunté, ya que él era historietista, le pregunté por Oestergel, si él no sabía algo de Oestergel, claro. Y ese fue el primer dato, y él me dijo: a Oestergel ya le dieron su merecido los milicos. Hijo acá lo cuento, sí. Y yo dije... Y Nila también nos quedamos así sorprendidísimos. ¿Cómo? Y sus hijas, a ellas también, me contestó él. Terrible. Yo me fui al baño, acá cuento la anécdota, y me puse a llorar por esa información. Que después confirmé todo en el libro Nunca Más. Entonces hay mucha historia que escribí. Yo solamente quería publicar un solo libro, y en el 2012, después de 36 años, Clotilde,
yo me reencontré con algunos compañeros míos desaparecidos. Y durante 36 años yo no le conté ni a Clotilde ni a nadie que yo había tenido una militancia en la Argentina y que estaba acá, digamos, en calidad de autoexiliada. Por eso que todo el mundo es el que me pregunta, ¿sos paraguayos o argentinos? Pero de todos modos nosotros sabíamos ahí en el grupo de Mariteo Campos, Estela, sí. Rufinelli, ¿verdad? Con Camarada. ¿Te acordás de Augusto Barreto? Claro, ¿verdad? claro. Entonces, con todos ellos siempre había esa cuestión de que vos habías militado políticamente en Argentina y que había, pero nunca supimos los detalles, ni por qué estuviste acá, ni cómo, ni qué pasó, ni todo ese tipo de cosas. No me animaba porque había mucho miedo, mucho miedo, y además yo era tan, imagínate, tan inocente que yo pensaba que si yo era famosa, a mí nunca me iba a pasar nada, lo cual resultó que no era así. Tenía más exposición. Entonces, en el 2012, cuando yo finalmente decido, me reencuentro con mis compañeros de Buenos Aires. ¿Tienes fotos? Sí, muchas. Entonces empecé a... los colegas de Buenos Aires me ubicaron porque hay un libro que se llama Los Oestergel. 2 periodistas argentinos hicieron una investigación y ellas le ubicaron, imagínate cómo, a Augusto Barreto, y Augusto Barreto las contactó conmigo y les conté nuestra historia, que está publicado en el libro Los Oestergel de Buenos Aires, que se publica en Argentina. Interesante. ¿Dónde se consigue este libro principalmente? Este libro lo tengo yo, hice declarado de interés educativo, fue publicado por el Fondec, y este libro lo tengo solamente yo, pero la generación dispersa. Pero la segunda edición ya Servilibro tiene, pero no con la declaración de interés educativo. Sí, pero tienen para que si la gente quiere leer. Sí, el Servilibro, la segunda edición. La generación dispersa. Porque es un libro ampliado, ¿no es cierto? Interesantísimo. Entonces, por eso yo te traje justamente este libro, porque hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de que este ejemplar le llegara a manos del señor Arnaldo André. Bueno. Que sé que es tu gran amigo, y entonces me inspiré para entregarle cuando él empezó a filmar la historia de San Bernardino. Sí, lectura según Justino. Claro, la historia según Justino. Entonces, como acá hay tanta historia, cómo se trata de la vida, independientemente de que sea yo, de que una niña campesina, paraguaya de nacimiento, como todo el camino de migración que tuvo, que incluso llegué a pasar por una villa miseria de la Argentina con toda mi familia, después instalarnos en el conurbano y que mataran, que yo sea testigo de que mataran a tantos paraguayos también en la Argentina. Por ahí de pronto a él le pueda motivar para que un día filme, obtenga los fondos y filme. Entonces acá le pongo para el señor Arnaldo André, con cariño y reconocimiento de su labor artística, por la memoria, la verdad y la justicia, y te entrego. Fantástico. Prometo leer todo yo antes y después. Bueno, gracias, Tere. Y mi gran alegría es que el gobierno paraguayo de manera espectacular lo declaró, imagínate, de interés educativo. ¿Verdad? Es increíble, sí. Y me lo publicó el Fondec. Es que cambiaron las cosas. Se va evolucionando. En algunas cosas se involuciona, pero en otras se evoluciona. Y sobre todo hay cambios. Entonces, hay una cuestión que yo siempre digo, no es mejor ni peor, es diferente. Es diferente, claro. Es diferente. Entonces, son cosas que de repente ahora por lo menos tenemos la libertad de expresión, tenemos... Sí. Hay una cosa, aparte de tu trabajo periodístico, de tu trabajo de escritora, de tu militancia política y todo eso. Del pasado. Que es súper interesante el tema de que hayas encaminado tu escritura hacia los niños y hacia contarles un poco aprender a contar, porque debe ser muy difícil aprender a contar a los niños. Sí. Porque de repente... Llegarle. Claro, porque tenés que hablarle prácticamente en su idioma y le tiene que interesar. Claro. Ya sea a nivel visual, ¿verdad? A nivel auditivo, si le van a leer, llegar a manejar ese idioma coloquial del niño, ¿verdad? Sí. Y yo sé que vos te metiste en ese campo
hace un tiempo. Entonces, contame un poco esa parte de tu... Sí, eso fue un proceso. La actividad como escritora, ¿verdad? Más que nada, yo digo, yo hago ensayos literarios. No he publicado, tengo escrito novelas, pero todavía no tengo publicado. ¿Por qué? Porque a mí me llegan los temas sociales. Entonces, escribir sobre migración. Fui una niña migrante, vengo de familia de migrantes. En mi caso, ¿no es cierto? Soy además migrante, además de lo político, migrante por la pobreza, porque mi familia del campo paraguayo migró por la pobreza. Se fue a trabajar en las chacras argentinas. Entonces, así nos fueron llevando. Entonces, siempre estuve muy, muy de cerca con lo social. Y después yo voy y vengo a Buenos Aires y conocí a muchos migrantes que me contaban sus angustias de migrantes y demás. Y entonces publiqué Se Fueron Todos. Esa parte, después, ese libro, yo estaba queriendo justamente darle un paréntesis especial a Se Fueron Todos. Sí. Porque me gustaría saber cómo se te ocurrió, desde dónde y desde qué punto de vista escribiste. Claro. Se Fueron Todos. Claro, yo pienso que todo está relacionado en mi literatura. Es 1 más 1, después 2, 3, porque yo con todos estos libros después empiezo a ir a los colegios, empiezo a asociarme a escritores paraguayos. Yo no quería ya estar en ninguna organización, vamos a decir, gremial, porque yo había sufrido mucho por haber sido militante. Y después en el Sindicato de Periodistas del Paraguay, también nosotros sufrimos muchísimo y corrimos muchos riesgos, ¿verdad? ¿Cómo es que no podías escribir, o sea, no podías ser totalmente expresarte como...? No, lo que ocurre es que también era un sindicato que teníamos que defender a los compañeros que eran de repente reprimidos o se iban presos o les sacaban de algún medio de comunicación porque habían escrito algo que era contra el Estado. Ahí eran detalles. Entonces, como se trabajaba me acuerdo de Coco, Pepe Costa, ¿verdad? También, gente también. Que peleaba y se iba a la comisaría, se iba a investigaciones a hablar dónde estaba el compañero, por qué estaba. Entonces, qué huevos. Era muy difícil, Sí, eran realmente épocas muy comprometedoras, ¿verdad? Pero sin embargo, yo asumí una postura. Yo, tras mi experiencia en la Argentina y por el asesinato de mis compañeros, realmente yo tomé una conciencia de clase que se arraigó mucho en mí. Y hasta el día de hoy toda mi literatura tiene que ver con lo social. Así publiqué, y después de Se Fueron Todos, publiqué también otro tema de la migración que se llama Itinerantes, que ni siquiera aún lo pude presentar en Buenos Aires. Y en paralelo me asocié, por ejemplo, al Club de Libros Paraguay con Feliciano Acosta. Claro, entonces empezaron a invitarme para ir a los colegios a leer cuentos para los niños. Y así, claro, y empezaron ellos a facilitarnos, nos daban los libros. Entonces vamos, por ejemplo, todo el mes de diciembre a leer. Clota también ya tiene esta experiencia, te sumaste en los últimos años. Recorrimos por los hospitales, escuelas, qué bueno. Guarderías de niños que están en la periferia. Sí, que están viviendo momentos especiales. Claro, niños con cáncer, por ejemplo, y nos vamos a fin de año a leer cuentos, a dialogar con ellos. Sí. Entonces, y les regalamos los libros. Entonces así me motivé y empecé a escribir El Portón de las Mascotas, ¿no es cierto? En donde doy protagonismo a Tina y Pacha, que son 2 tortugas con una niña, ¿verdad? Y porque aprendí que también los animales con sus conductas nos dicen que quieren vivir en libertad. Porque eran 2 tortugas que siempre trataban de salir por el portón, nunca se alejaban del portón. Por eso se llama El Portón de las Mascotas. O sea, los animales deben vivir en libertad. Y nosotros los padres no tenemos que regalarle tortuguitas que van a vivir encerradas. Entonces, no. Bueno, pero después de eso también tuve otras experiencias en relación con 2 caniches, ¿verdad? Y cuando... Los caniches que eran criaturas prácticamente. Claro. Entonces, cuando yo viví un momento muy especial, falleció mi hermano, que fue el padre de Luisito, mi hermano Daniel. De Philip, de Philip, sí, van a decir, ¿quién es Luisito? ¿Quién es Luisito? Sí, exactamente. De Philip, entonces, que
también era mi hermano que me acompañaba incluso cuando yo trabajaba para Oestergel en la Argentina. A veces cuando yo no podía ir a buscar los cassettes de Oestergel, él iba y buscaba los cassettes de Oestergel. Entonces este hermano siempre había sido muy especial en mi vida. Y bueno, cuando falleció yo, el espacio ha sido tremendo, ¿no es cierto? Me comuniqué muchísimo con una caniche, bueno, después falleció ella, y escribía Escalera de Amor hasta más allá de las nubes, planteándole a los niños a que con la imaginación podemos reencontrarnos no solo con los seres amados, seres humanos armados como hermanos, tíos, abuelos, sino con nuestros animales queridos. Entonces por eso se llama Escalera de Amor más allá de las nubes, y donde planteo que con la imaginación, ¿no es cierto?, voy formando una escalera con escalones de animales, ¿verdad? Un animal, otro animal, y así se va armando la escalerita hasta llegar más allá de las nubes, dar los mensajes y después regresar, y así como se dice, hacemos catarsis. Así la mismo. Tristeza convertimos en alegría, en un sentimiento positivo, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, pero como soy ambientalista, como no puedo, siempre tengo que estar creando algo. Ahí está una parte importante. Claro, entonces la última obra es Voces Verdes. Che, esta animación me parece conocida. Se refiere estuvo aquí en este programa el dibujante de este Nicodemo libro, Nicodemo Espinosa. Claro, bueno. Eso quería decir, por ejemplo, en el caso de Escalera me lo dibujó Roberto Goiris. Goiris, eso es súper. Un dibujante espectacular, ¿no es cierto? Y Voces Verdes me dibujó Nico, ¿no es cierto? Entonces, esto se refiere a que yo, Yo conocí a un grupo maravilloso, seguramente Gaiclota vos también los conocés, a los amigos del Parque Guazú Metropolitano, quienes por casi 10 años defendieron ese lugar que finalmente hoy en día es un espacio protegido por ley. Así mismo, gracias a Dios. Entonces les convertí gracias a ellos, ¿verdad? Gracias a ellos, a estos señores, y les convertí en animales, ¿no es cierto? Hice un cuentito y les di protagonismo acá. Y por eso se llaman Voces Verdes, que rechazan la intención de concejales que querían cambiar los animales y las plantas del Parque Guazú al zoológico. Sí. ¿Cómo se llama? Al jardín botánico. ¿Para qué? Para hacer ahí piletas de decantación de la inundación. Y después también en el último tiempo quisieron construir ahí la Universidad de Taiwán. Sí, yo recuerdo que había ese proyecto. Y para enganchar ese tema de este libro que es de medio ambiente y demás, vos empezaste también un programa en el 95 que es sobre medio ambiente y producción. Claro. Un programa de radio. Sí, un programa de radio llamado Onda Verde. Onda Verde, que estuve en el aire 25 años con ¿Cómo dejaste Onda Verde? Sí, porque no tengo más auspiciantes. Ay, Dios mío. Ahora estoy buscando nuevamente para volver con el tema ambiental. Y entonces yo respeto... Obras públicas, qué sé yo, no sé, jardín botánico. Estoy tratando, ya tengo la promo incluso con Radio 1000 verde para del mundo. ¿Verdad? ¿Te acordás? Eso iba a ser 2000. Fue, no es que mira, increíblemente lo idealista que a mí me convirtió mi militancia argentina, porque yo no lo hago para ganar dinero. Yo tengo nacionalidad, yo soy paraguaya de nacimiento, tengo nacionalidad argentina y soy jubilada argentina. Pero Voces Verdes es producto justamente de la educación que yo obtuve con 25 años de emisión de mi programa. Y ahí respondo a lo que me preguntás. ¿Por qué? Porque nosotros en Onda Verde, donde era un niño y él hacía la promo, el agua es vidas, hicimos un cartel. Yo era la jefa de prensa. O sea, que famosito ya era de chico, entonces... Ponele. Entonces ahí te respondo que hace casi 30 años que me vengo educando en el tema ambiental y dando protagonismo a los niños. Entonces yo le debía a los niños libros ambientalistas. Incluso me encanta esto de Voces Verdes, por ejemplo, tendría que ser un librito que tendría que estar en las escuelas.
Sí, considero que sí, porque con los chicos tendrían que, qué sé yo, a ver, ¿dónde puedo mostrarle acá? En esa cámara. Acá en esta cámara, ¿verdad? Eso acá. Está buenísimo. Y ahora lo vamos a presentar en la en la Feria del Libro. Sí. Y aparte cómo está escrito, porque es muy tierno, es todo, es de una ternura. Y lo que a mí también me pasa con ese libro. Es bello. Es lo que es. Las maestras tendrían que encargarse. Sí. Pero ¿verdad? vos sabés que cuando... De comprar para sus alumnos. En la infancia, como los dibujitos de Nico, por ejemplo, a mí me quedan sus 3 libros de primero, segundo y tercero, por ejemplo. ¿En serio? Esos son, a mí se me queda hasta el olor, yo recuerdo ahora de sus dibujitos. Pero dibujaba para los libros, pues, Nico. Sí, él estaba en Alianza. Yo me acuerdo de su yaguaí, eso porque en el diario. Él hacía Irete, ¿viste esos libritos? Primer grado era Irete, segundo era Muamua o algo así. Claro. Y él hacía todo, él dibujó todos esos libros. Ah, se hizo millonario con eso. Seguro. Mi vida, Seguro. Nico. Un beso para Nico, un abrazo, espero que esté escuchando. Y un cariño grande también para Cabra, que está por Buenos Aires. Sí, ahí está, acá estamos en vivo en Twitch. Acá están hablando los muchachos. ¿En serio? Dice... Un cariño para él. Yo quería conocerlo. Bueno, puedo volver otro día. Sí, claro que podés volver. Claro que con tus nuevos libros infantiles y juveniles. Sí, tengo una colección ahí, justamente de 4 cuentos infantiles que ya estuvimos hablando con Clota y el año próximo tendremos. Vamos a ver a través de los fondos municipales de cultura. Dice Pame Acro, dice... Qué agradable que es escucharle a esta señora, dice. Sí. Después, estoy leyendo como radio AM por ahí. Después dice, necesito los libros. Acá está Cabra también, está viendo en vivo. 20 personas nos acompañan ahora mismo. Sí. Qué hermoso, qué hermoso. Y los libros, ¿qué dijo? ¿Necesita los libros? Vamos, por favor, vamos a venderles. Sí, ahí en nuestro Instagram vamos a poder pasar todos los links y los contactos para los libros. Son inversiones, cuesta mucho, Clota sabe que cuesta muchísimo publicar un libro, millones cuesta. Mira, Clota, se fueron todos, El dolor de emigrar, es un libro mi primer libro sobre migración concretamente, ¿verdad? Donde cuento, se fueron todos, El dolor de emigrar. Acá se ve incluso en esta foto una casa solitaria que es de la localidad de Yaraví, en donde por las casas, tus fantasmas andan por ahí, porque las casas están vacías. ¿Por qué? Porque sus habitantes migraron todos. Y acá, por ejemplo, tu fantasma anda por ahí. Mis fantasmas son famosos. Sí, son famosos. Y allí, en este libro, por ejemplo, yo doy cuenta de 53 familias de paraguayos que allí hicieron su familia, que migraron. Qué va. 53 familias, producto de una investigación de 2 años de ir y venir, podés creer. Y cada vez que ibas te encontrabas con que se estaban yendo. Claro. Por eso, a mí me emociona el título de Se fueron todos. Es como que uno va entrando y cada vez que vuelve se están yendo, hasta que se encuentra con un vacío tremendo y dice, ¿qué pasó acá? Se fueron todos. Es más o menos así, ¿verdad? Es más o menos, es totalmente así. Me hizo, te invito a que leas, me hizo el prólogo Bernardo Neri Farina, y él me dijo, Tere, escribiste el libro que yo quería escribir, y tengo un epílogo espectacular de él. Y mira, sí, y acá tengo, por ejemplo, Victoriano Araujo y doña Jovita, Totita y otros vecinos no recuerdan su apellido. Tuvieron 8 o 9 hijos. Nadie lo sabe con exactitud en la zona. La mayoría emigró a Buenos Aires. Solo uno vive en Yaraví, Epifanio Araujo, sin formar familia. Y así doy cuenta de 53 familias que así se fueron y dejaron su terruño, su valle, su casa. ¿Por qué? Porque acá no tuvieron y no tienen, aún hoy no tienen los medios para una vida digna. Entonces van y pueblan Buenos Aires. Pero lo más triste es que también después queda vacío ese lugar, ese barrio, ese lugar donde ni siquiera los municipios se encargan de que eso funcione y que entren, ¿verdad? Entonces queda como una ciudad fantasma. Neri quiere ir a conocer el lugar porque eso le inspiró corregir este libro, porque él me lo corrigió, ¿no es cierto? Entonces, y a vos te invito también cuando quieras filmar. Y la única institución que allí permaneció y permanece es una enorme y bellísima escuela
primario y secundario, en donde yo formé la primera biblioteca con 800 libros. Tenemos una biblioteca formada en esa localidad. Es decir, ¿sabes lo que en mi caso pasa? Que yo me reencontré con mis raíces. Claro. Entonces, eso me inspiró. Entonces, yo voy y vengo, voy a YouTube, por ejemplo, ahora tengo 600 libros para una segunda biblioteca. Y colaboro gratuitamente con un programa de radio. Yaratií, claro, es de YouTube. Claro. Es una localidad sí, que está en YouTube. Sí, a 7 kilómetros donde yo nací. Mirá vos. Yaratií. Y está allí y solamente, esta es una vivienda que existe. Y de un familiar mío que me hizo la foto. Qué fantástico. Y todo, mira, y los nombres es muy difícil hacer un libro para mencionar 53 familias, porque son nombres y apellidos que cada uno te tiene que autorizar. Así mismo. Y no podés fallar. Me imagino. No podés fallar. No podés, pues sí. Un gran trabajo de preproducción, entonces. Claro, no de investigación. Yo iba y digo, fulano de tal vivió acá mucho. Si tuvieron 5 hijos, no 6. 6, pero y así sucesivamente. Claro. O sea, con la gente que quedaba ahí, más o menos se armaban los hilos. Así ¿verdad? fue. Claro, porque yo no conozco a todos ni nunca viví ahí tampoco. Me quedé 3 meses, pero sí mi familia materna. Claro. Mi mamá es de ahí, mi abuela es de ahí. Sí. Le escribí también, Huella se llama, después otro día te voy a recitar eso. No, porque hoy tenés que recitar, ¿cómo? No, tenemos tiempo, Teresa, sí, tenemos. Así que es todo tuyo. Después vino Itinerantes. Este libro es también Itinerantes, otro ensayo literario. Por eso te digo, todavía no tuve tiempo de publicarlo la novela. Porque acá doy publico también, también me llevó 3 años hacerlo, porque publico la historia de 10 migrantes, y los itinerantes, como sabemos, son todas las personas que van y vienen y van, que nunca finalmente se quedan en el lugar. Como decía, yo recuerdo que decía don Néstor Romero Valdovinos, él se iba de vez en cuando a Buenos Aires. Y un día se va a Buenos Aires, yo estaba embarazada de cabra justamente, y me trae una muñequita embarazada, ¿verdad? De regalo. Él era muy tierno, muy caballero, muy atento. Y se queda cerca de mi mesa y empezamos a hablar y hablamos, y le pregunto, yo le digo, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo encontraste Buenos Aires, donde vos viviste, donde vos estabas? ¿Cómo en la Argentina? Y me dice, vos sabés que yo me voy allá y quiero estar acá. Y estoy acá y quiero estar allá, me dice. Pasa que cuando yo me fui de acá, mis amigos eran jóvenes, llenos de vida, entusiastas, que querían hacer cosas. Y yo me tuve que ir. Y me fui allá y pasó el tiempo, me casé, adopté mis hijos, ¿verdad? Vengo yo acá y me encuentro con extraños. Claro, ya mis amigos no son los mismos. Mis amigos están en lo suyo, están en otra cosa. Cada uno emprendió un camino distinto, me dice. Y yo me siento un desarraigado en mi propia tierra. Mira. Eso me quedó a mí de don Néstor Romero Valdovinos, que era una cosa así tan... Y don Néstor Romero Valdovinos, para ustedes chicos jóvenes que no saben, él es el autor de ese tema musical, Tardes Azucenas. Evoco en la distancia tu luz de atardeceres, el mágico silencio que tanto idolatré. Y habla la sombra de tus calles vistiendo mis amores. Impresionante en la ciudad ahí. En todo lo que yo no sé si aún estará esa esquina de mi barrio donde antaño yo aguardaba a la dueña de mi amor. Sí. Me hace pirí esa música. Nosotros nos criamos escuchando esas canciones. Sí. Por eso te digo, hay tanto que decir de este tema. Ahí tenemos. Es un ídolo nuestro. Sí. Eso. Evoco con la distancia tu luz de atardeceres y el mar. Seguramente tiene la sombra de tus calles vistiendo mi... Sí, son temas que nos hemos criado con estos temas. Mira, fíjate la dedicatoria de Itinerantes, donde publico 10 testimonios de personas. Una de las personas, por ejemplo, me dijo que durante 20 años viajó, fue y vino a Buenos Aires, ¿sabes para qué, Clota? Para construirse su casa propia,
y para poder morir bajo un techo propio. Y ella es Dina. Ella es una de las personas de las que publico su testimonio, está en este libro. Agradecimiento, sí, por sus testimonios. Pero acá esto es muy fuerte también, ¿no? Donde dice a mi amiga Dina, ¿verdad? Sí. Desaparecida durante la dictadura argentina. Sí. Por haber impulsado la documentación legal de los migrantes paraguayos en los años 70 en Buenos Aires. Era eso lo que nosotros hacíamos. Sí. No, yo no niego que desde el punto de vista político, por supuesto, existieron otras acciones cuestionables o no por otros. Claro. Nosotros lo que hacíamos en ese humildísimo y pobrísimo barrio era documentar a los paraguayos indocumentados. Sí. Éramos jóvenes. Cuando somos jóvenes tenemos ideales, por lo menos nuestras generaciones. Sí, era otra cosa. No, esto era otra cosa. Era otra ahora cosa. es cuánto hay, no es cuánto que sos. Claro, yo así la conocí, yo así me convertí en militante y así le conocí a Héctor Germán Oestergel y así me convertí en comadre de Diana, Irene Oestergel, pueden buscarla en internet y van a saber. Claro, desaparecida. Claro, y ella me eligió a mí para que yo fuera, por ejemplo, en abril, antes de ponerle el 5 de abril, bautizamos a su hijo. Y el 29 de abril secuestraron a mis compañeros y el 5 de mayo los asesinaron, por ejemplo. Pero mira, y ella es una desaparecida más y sus 3 hermanas también. Es decir, la familia Oestergel desapareció. Héctor Germán Oestergel y sus 4 hijas y sus 4 parejas también. Y el hijo de Dina, que tuvo un solo varón, es mi ahijado. Y con quien me reencontré en el 2012, después de 36 años. Y también publico, vas a leer su testimonio en mi libro. O sea, no, realmente lo que hay es un reconocimiento de nuestra historia, vamos a decir, de los migrantes paraguayos, que está todo documentado, gente. Yo no soy una charlatana. Pero tengo que decir algo de lo poco que leí tuyo, que tengo que reconocer que no leí todo lo que, pero sí sé cómo escribís y sé cómo hacías, cómo eran tus también tus escritos periodísticos. Sí. El tema de Teresa Godoy es que vos ves, es un relato vivo lo que ella hace. Entonces, da gusto leer. Ella te habla de repente así, no porque son cosas históricas, son cosas vividas, pero vos no te encontrás con algo que te hablan de fechas, de números, de nombres. Claro. Son historias que te van penetrando, pero fuertemente, y vos vas viviendo y vas entrando en todas las historias. Tal es así, raya la ficción. Claro, por eso ¿entendés? Yo pensé en Arnaldo André, claro, que me encantaría que él... Por eso, es increíble como se... Porque como Romero Baldovino decía vos, o como Roabasto y numerosos otros, incluso Oscar Mendoza, otro gran artista nuestro, ¿verdad? Que mi amiga es su hija, estamos trabajando un libro, va a publicar ella ahora, que está allá en Buenos Aires. Sí. Son todos exiliados, esos son exiliados intelectuales. Claro. Por eso yo digo, en mi caso, fui una niña campesina, fui una migrante, ¿no es cierto?, por la pobreza, no una exiliada por lo político como estas personalidades que estamos nombrando. Sí. Pero son historias que están totalmente documentadas, ¿verdad? Y a mí de repente también me emocionan los autoexiliados. Porque como que no quieren irse y nadie los echa tampoco, pero es una necesidad imperiosa de crecer, de ver que sus hijos tengan otra vida, es porque ya no pueden estar, entonces se van y se van y a ver qué hacemos. Así mismo. Hay un itinerante, un abogado que, por ejemplo, dice, él cuenta acá su historia en itinerantes y dice que él siente que sus raíces se van secando de a poco, ¿no? Entonces, van y vienen y finalmente nunca se instalan definitivamente en un lugar u otro. Y es así porque lo que uno deja, a mí me pasó que después que volvió la democracia en la Argentina, después del 83, por supuesto que yo volví a Buenos Aires, yo cuento eso en mi libro. Claro. Yo cuento toda la verdad en mi libro, en La Generación Dispersa. Y me fui a caminar por los mismos lugares y no encontré a mis amigos. Es lo que decía don Néstor. Claro, lo que te decía don Néstor, yo te escuchaba y digo, es cierto. Yo me iba a caminar por ahí, no. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? No estaban.
Así Entonces es. volvías, y acá también culturalmente vos, no Y claro, es que no es igual, porque No es tenés igual, dos no. países diferentes, Sí. creciste en un lugar, sos de este lugar, Sí. después te fuiste, volviste acá, tenés un grupo de gente que no es la misma con la que vos creciste, que no Sí. son tus compañeros de colegio, de escuela, Así con los es. que jugabas en el patio o una cosa así. Y son nuevas amistades que vas Total. creando y tenés que ir asumiendo Viendo, sí, eso. aceptando ahí en el Asumiendo, camino de la claro. marcha. Y Así. de todas tus facetas periodísticas, ¿cuál es la que te sentís más cómoda así escribiendo? Porque también hiciste radio, hiciste tele. Hice ¿Qué tal esas radio, temporadas? hice prensa escrita, realmente cuánto lamento, jamás pensé publicar nada, como no sabía que podía hacerlo si no hubiera archivado todo, ¿no? Porque yo hice entrevistas maravillosas Sí. para el diario La Tarde, incluso llegué a escribir. Por Y hay ejemplo. no recuerdo muy bien un nombre, un señor me contó que de tanto que lo habían reprimido, cuando se le volvió todo blanco el pelo por el tema de la cal. Como no recuerdo su nombre, una entrevista espectacular. violento. Sí, violentísimo. Y bueno, yo diría que en mi caso un tema me lleva al otro, pero tengo que escribir. Escribir sí, es sí, lo sí. que... Y leer. O sea, claro, no, comunicarme es el tema. Para Claro. mí es muy difícil. Yo soy escritora, yo soy comunicadora. Yo quiero comunicar a través, por ejemplo, del libro, de la No palabra. podés dejar de la radio. de proveernos todo ese Bueno. conocimiento y esa forma, sobre todo, de escribir. Es demasiado importante, y es muy importante que a través la macana es que acá en nuestro país a veces es tan difícil, como dijiste al comienzo, lo que cuesta lanzar un libro, lo que cuesta conseguir que apoyen, Claro. ¿verdad? Imagínate un programa de radio que es más rápido, que es más un tete a tete continuo. Se te van los auspiciantes, Sí. que no es mucho tampoco lo que se paga en radio, No. para hacer un programa. Ahora donde estamos pidiendo, un mira, programa 1 millón. ecológico, Sí, un no. programa que es donde vos estás tratando de concientizar a la gente Sí. para seguir viviendo y dejarnos vivir, Sí. ¿verdad? Sí, Entonces, así de repente vos decís, no, se van porque esto y se van, pero sin embargo, de repente hay programas de televisión donde, bueno, listo, está la colita, la tetita, Claro, esto, claro, ahí lo otro, está. la pelotudita que habla de fulanita que se peleó con Mengano a la salida de la discoteca, el otro, y entran ahí. Sí. Totalmente. ¿Entendés? Y Sí. entonces eso, y bueno, y no sé, nosotros tenemos que ver, entender, entra en la parte ecológica, si se peleó, si alguien Sí. sale, no sé, el Algo. 100 pies que salga desnudo y se ¿Verdad? encuentre con las... Algo tenés que buscar. Hacer una manera de- Claro, no Sí, sé. yo Yo tampoco digo, no sé. igual que cuando escribí música, no sé, vos Sí. te diste cuenta. Sí. Como la vez pasada estaba hablando que el otro Igual. y tú perfuma y Sí. tú esto lo otro. Bad Bunny. Y cuando se escribe algo que tenga sentido y que tenga, Sí. ¿entendés? No. Claro. No, yo te quiero decir, por ejemplo, imagínate vos que yo me enojé mucho cuando ya empezó la pandemia, y en el caso de Radio Nacional del Paraguay, que vos tenías que pagarle para hacer el programa ambientalista Onda Verde allí. Como una radio Nacional. del Estado. Sí te ¿entendés? va a cobrar para Claro, que vos... si yo quería seguir Es que sí, haciendo. es lo que yo Híjole. siempre dije. Los medios de comunicación tendrían que tener un espacio que ellos faciliten y no cobren porque se haga. Para varias cosas. Para educar. Sí. Sí. Para Claro. educar. Sí. Todo. Sí. Tendrían que educar a través de la televisión, de los spots publicitarios que entren cada momento, entre cada corte, una cosa así, que te enseñen cómo tenés que mantener tu casa limpia, tu entorno, esto, pero si No, un ni montón ellos de luego cosas. cuidan para mantenerte tus calles y tú, entonces ¿cómo No, haces? ya ves, la Entonces, gente manejando por la calle. Pero no le hacen nada, Nada. al medio de comunicación, no le hacen Un nada, espacio. un espacio. Total. Porque ellos pueden prever ya eso como una parte, ¿verdad? De su... Sí. Y no Claro, hay. algo tan Claro. básico, y que te digan de pronto Y no vos te sabés pagan, lo no te bien que le pagamos va a nada. hacer, lo bien que le va a hacer que, por ejemplo, estás acá haciendo y contando y enseñándole a la gente, y ese niño, como dice, de repente, yendo a otra cosa, lo de Sarán, por ejemplo, que dice, enseño música de día Ah, a los sí, niños sí, para sí. que de noche no rompan vidrios.
Por ejemplo. ¿Verdad? Qué fuerte. Que los chicos estudian música, estudian a tocar violín, guitarra, esto para que a la noche no rompan vidrios. Y es cierto. Sí. Y si nosotros conseguimos que todos los medios de comunicación se pongan Claro. en un Espacio. acuerdo y den un espacio donde enseñemos a todos el manejo de todo. Sí. Empezando desde la limpieza, la salud, la ecología, La economía. cómo cuidar, el no ir a los chicos que se van a jugar en los tragamoneditas por ahí, evitar que salgan ludópatas, ¿verdad? Hay tantas cosas que se puede hacer bien. Se puede hacer bien. Que no y con sea una cosa alegría. aburrida, que se haga con alegría, con Claro. esto, con musiquita, con, no sé, Total. ¿verdad? Sí. Con un rap, ¿entendés? Una cosa Totalmente. así. Y No, claro, sí, totalmente. pero lógico podés hacer sobre eso, Sí. Totalmente. ¿verdad? Entonces, pero, en fin, esto me pasaste porque acá hay algo que estoy leyendo que dice, el Sí. único héroe válido es el héroe en grupo, nunca un héroe individual, el héroe solo. Te pasé ese libro que es la primera página de mi libro infantil Voces Verdes, que está inspirado justamente en una de las obras máximas de Héctor Germano Estergel, quien fuera mi jefe en los años 70 en Buenos Aires y que escribió la historieta El Eternauta. Bueno, El una serie de Eternauta. eso por eso. Que ahora Ricardo Darín va a protagonizar el papel principal del Eternauta para Netflix. Y justamente es algo maravilloso. Yo ya sabía porque mi ahijado me contó que él y su primo son los únicos 2 sobrevivientes con la abuela de esa familia. Y entonces ahora cuando firmaron el contrato me contó él. Ricardo va a ser él. Ricardo va a ser. Y Qué estuvo esta maravilla. semana acá. Él estuvo. Sí, estuvo. Sí, estaba grabando. Y estuvo también. No, ya terminó la película y él es el productor de la película. El hijo es el Chino. que actuó El Chino. el que Chino actuó. Darín estuvo acá, estuvo en el Mercado 4, Sí. estuvo por las calles de Asunción grabando. Es una maravilla con todo el trabajo Entonces- que hicieron. Y nuestros actores paraguayos que están ahí, ¿verdad? Estuvo Alicia Guerra. Está Alicia Guerra y es para Netflix. Y Lali también. Estuvo Lali. Para Netflix. Sí. Es Alicia, Lali. Entre los varones está Ariel López, nuestro Ariel. ¿Verdad? Mira. Sí, él está y no, realmente. Es Qué lindo bueno. nuestro ambiente, ¿no? Es lindo, Eso es lo que lindo. yo digo. Yo soy, Es mira, lindo. te digo, yo soy feliz porque esta gente, lo que es la vida de esta gente también, por eso lo puse ahora como página 1, ¿verdad? El Eternauta, porque la idea del Eternauta es ese, ¿verdad? O sea, que el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca un héroe individual, el héroe solo. Y los amigos del Parque Guazú Metropolitano, yo los vi así, porque Trabajaban en pobres grupo. señores, eran a veces, ¿sabes qué? 10, 15 señores con su pancarta, no toquen el Parque Sí. Guazú, no toquen, eran poquísimos y a mí me daban una ternura y por eso los convertí en esto, ¿verdad? Les puse todo les protagonicé como animales, pero va a ir el presidente, el titular, el líder de ese grupo, a la presentación del libro. Te invito, Clota. Sí, ¿cuándo va a ser y dónde? El 30 en la Feria del Libro. Ah, qué genial. Sí, entonces por eso... ¿A qué hora va a ser? A las 18 horas. Y la Feria del Libro que se va a hacer acá en Mariscal en López, Mariscal López, en el lugar sí, de siempre. En el lugar, sí. Sí, en el sí. Salón Blanco de... Allí vamos a presentar y bueno, y de eso se trata, ¿verdad? De que todos juntos podemos lograr los objetivos. Y vos Repetí un poco otra vez, va a ser el 15... el 30 Perdón, de... el 30 de... Mayo. de ahora, ahora. el 30 de mayo Sí. a A las las 18 horas en la Feria del En Libro. la Feria del Libro. Fantástico. La presentación con Nico, va a estar Delia Lesme, que es la editorial con que publicamos juntas este libro, este título, y también Arturo Bregaglio, el líder de la lucha de defensa del Parque Guazú Metropolitano. Y después también otro día vamos a hacer en el propio parque la presentación Buenísimo. de este libro. O sea que se trata de eso, ¿verdad? De difundir estos temas. Yo sé que son temas, vamos a decir, sociales. Sí. Y el Eternauta, por ejemplo, y quería comentar, el Eternauta, por ejemplo, fue escrito por Héctor Germano Estergel, como dije varias veces, y dibujado por Solano López, el descendiente. No me digas. Claro, vos vas a Sí. saber. Descendiente entonces, de- sí, descendiente del Mariscal. Sí, del Mariscal.
Sí. Oh, mira. Sí, Solano López. Dibujos. Así es. Vos fíjate y después... Ellos te cuentan la historia y te dicen, de hecho, que si vos atendés bien lo que te cuentan, ellos son los dueños del Palacio de los López. Claro. Ay, puede ser. Sí. Sí, Legítimamente son los dueños del Palacio de los López. Debe ser. Porque dice que el Palacio de los López no tiene el Contrato. plano, ni el contrato, ni nada. Y tienen ellos. ¿Quiénes ellos? Y todos los Solanos López, los López. Sí. Ya. Sí. Y serían los que son unos representantes. cuantos que se juntan siempre y trabajan con el tema del... Y que estaban diciendo, yo incluso, te digo, con uno de ellos había hablado y me dice, estamos dialogando y estamos viendo, vamos a cederles nomás ya Al Paraguay. sí. Es que va a ser un quilombo. Imagínate que vengan a reclamar algo. No va a ser. Yo les digo, si logran irse al Palacio de los López, por favor, guárdenme una habitación. Esa ahí. onda. Sí. Para ir ahí a hacer. Está bueno. Vos tenés que decir para ir a filmar. Para ir a Sí. film. No, yo me quiero ir a vivir ahí. Y después hacemos un concierto ahí atrás hacia la costanera. ¿Vos sabés lo que va a hacer? Con Un tu hijo, concierto. con Cabra. Claro, y acá con Philip. Escucha la historia. Bueno, entonces... Luisito. Philip. Philip. Iba a pasarlo. Estaba presupuestado. Yo amo a esta... A mí me matan Yo si le digo quería a Luis estos niños. Rodrigo. Yo te voy a decir Cabra. Bueno, entonces el dibujante de Oestergel fue, imagínate quién, ¿verdad? Descendiente de los López. Después, con el tiempo, una persona como yo, ¿verdad? De origen paraguayo, se convierte en la amiga de la hija de Oestergel y en madrina del nieto de Ya me Oestergel. contaste, sí. Y ahora, ese nieto, que se crió 36 años después, ya tiene más de 40, se puso de novio con una paraguaya, los González O'Donnell, allá de Buenos Aires. Mira. O sea que unidos por siempre. Sí, ya realmente. Qué bueno. Qué gusto. Estoy muy contento porque ni en mi sueño más loco hubiese pensado así. Entrevistarle a mi tía que le escucho Sí. en la radio y desde chico. Y enterarte de cosas que siendo ¿Verdad? pariente nunca te enteraste. ¿Verdad? Casi escucharle desde chico y hablar, yo de chico hablarle a la radio así tipo, hola tía, y con Clotilde que verle en la tele también de criatura así tipo. De no. asustarte, ¿verdad? No, sí, también. Mira, ¿qué dice? Este dice, hola, saludos desde Campo 9. Están, bueno, ahí voy a explicarlo. Dispensa dos hermanos. Nuestro chat en su mayoría son gente de Tormenta Electrónica, entonces son bastante jodones. Necesito los libros, dice acá. Bueno. Saludos a nuestras increíbles invitadas. Le piden a nuestro conductor y les voy a acercar los libros. Dale, sí. Voy a poner en Instagram, vamos a publicar algo y subimos. Ok, sí. Qué Bueno, son libros de, como digo, totalmente de, no son de ficción, son ensayos literarios, pero totalmente, en el caso de los ensayos, documentados, es con seriedad. Sé que es una audiencia rockera, de jóvenes rockeros, y yo he trabajado De y todo, siempre voy a leer, De claro. todo. Vos sabés que es increíble estos chicos lo que lograron, ¿verdad? Yo ahora me dio como que me iba a sentir desubicada. Suerte que viniste, vos me salvaste, ¿verdad? Porque, no realmente, sus entrevistas son bastante interesantes. Nunca pensé que iba a ir por eso. Yo creí, dije, bueno, cuando me dijo que ahora voy a hacer un programa de radio, yo dije, bueno, van a estar los raperos, van a hacer esto, van a hablar seguramente con los chicos. Me dicen, no, yo no quiero hacer entrevistas de lo que van a hacer algo, quién va a tener un concierto, quién esto. Yo quiero hablar del ser humano, de la persona, cómo es. Empezó, por ejemplo, con Amberé Feliciángel, y que contó todo lo que él hace, lo que hizo y cómo llegó a lo que es. Sí. ¿Verdad? Excelente. Después estuvo Nicodemus, estuvo Michael Hoyt, ¿verdad? Nicodemus Espinosa. Todo el arquitecto después estuvo Guillermo Gallo, que habló de lo que está Cuararendá allá y de toda esa cuestión también ecológica que él maneja, ¿verdad? Desde la arquitectura. Desde la arquitectura. Estuvo también Ana Ivanova, Afi Afi Ferreiro, pero todos contando, no solamente desde el lado artístico o desde el lado laboral, sino todo lo que van logrando y todas las cosas que hicieron, que tienen que hacer, como dice, queremos invitados que hagan varias cosas. Sí. Medio todólogos. Y vos, por ejemplo, por eso, creo que te invitaron por eso. Pues no sé por qué, la verdad. Y porque vos sos periodista, sos escritora,
estuviste en la locución, estuviste activista política, ¿entendés? Son muchas cosas. No tocamos mamá y este marido que toca guitarra, por Y ejemplo, futura me abuela, encanta. y futura abuela también, ¿En serio? Qué maravilla. Bueno, no, ahí no vamos, porque ahí nos vamos a, ahí No, nos vamos a Marto, quedar. voy a leer- Ahí no voy a vamos a leer. ir, lo vamos a dejar para cuando después nazca. Dale, voy a leer acá el chat. Acá Dale, a ver qué dice, dice, hola dale. tía, hola primo, soy Gilly, lo estoy viendo, me están viendo de Buenos Aires. Después dice acá, Canal X es su apodo en Twitch. Dice, la estoy mirando y escuchando, súper interesante el programa. Ariel López soy, dice. Qué fantástico. Después- Ariel es el actor que trabajó ahora, ¿verdad? Con Chino Darín y con es claro. Mirá, Ariel, está viendo ahí, un qué beso. gusto, Es nuestro saludos. representante paraguayo en Netflix va a ser. Y Qué hermoso, qué bueno. Joven. y la persona que estaba, no encuentro mi mouse. Y Porfirio Busto dice acá también que está. Ah, ¿En Porfirio, serio, conozco de Porfirio? antes, Un beso Porfirio, enorme, ¿te pero acordás? seguro. Acá me No dice, nos joden con no eso, sé, porque acá justamente son- no es- lo de no- ustedes son muy jodones los ¿Verdad? compañeros, pero Sí. si es Porfirio, un abrazo Lo enorme a conocemos, Porfirio, lo gran conocemos. artista. el que mandó hace rato Necesito los libros. Puede Ok, ser, vamos puede a ser, hacerle porque llegar a puede ser. Porfirio, entonces. A mí Después me tenemos gusta- que abrir la tienda de otro martes más, dice, para vender todo lo que traen acá, ¿verdad? Sí, sí, porque Podemos. cada uno traen ¿En serio? cositas. Sí. Podemos, Sí, nos están, gusta qué mucho. bueno, eso me encanta, eso de tenemos Yo que le- abrir la tienda de otro es martes bueno. más. Yo por eso a mí me encanta venir a estos programas, porque me encanta hablar públicamente, porque, bueno, soy comunicadora, ¿verdad? Pero yo les invito a que vayan a internet para que vean que es cierto todo lo Claro, que digo. Pongan lógico. Héctor, Germán o Esther, que le van a saber. Sus hijas, pongan ahí, perfecto. Van a decir, los archivos del terror, ¿estuvo Teresa Godoy? Sí, está. Claro. ¿Estuvo Clotilde Cabral? Sí, Estuvo. está. El nombre de fulano está. O sea, Todo es verdad. todo, Sí, ¿verdad? todo Entonces, es la verdad. gente- Todo es corroborable. Y los jóvenes Sí. tienen que leer de esto. Como cuando yo presenté mi libro La generación dispersa, el hermano mayor de Philip, se llama Gustavo, Lo mi lograste, sobrino mayor, se fue al lanzamiento, en la Plaza Uruguaya hicimos y cuando salimos de ahí me dice, cuando presenté La generación dispersa me quebré 2 veces porque lloré, ¿verdad? Sí. Es un tema muy fuerte. Entonces me dice, tía, yo no sabía todo esto. Imagínate vos si un niño que se crió a mi lado Claro. no sabía todo eso. Todo lo que habíamos comentado en la presentación de la represión de la dictadura, lo que serían los otros niños que no Claro. tienen, ¿verdad? Tienen experiencia. idea, que cuando Sí. vos preguntás si le conocen al Mariscal López, te dicen sí, es un shopping. Ahora, ¿en serio? ¿sabes cuál? Sí. ¿Cómo que se llama este periodista que está de Canal 9? Ahora está bastante conocido y sale a hacer preguntas, por ejemplo, en los desfiles, esto que hubo, los desfiles patrios. Ajá. Y le tiraba preguntas A los chicos, a los a los chicos jóvenes. sobre Paraguay. Terrible. Y ninguno. Terrible, vergüenza, Sí, vergüenza era ajena. horrible. Sí, vergüenza ajena, realmente. No, muy es. impresionante. Pero que. ¿Viste? ¿Te gusta? Pero qué te gusta genial, me Twitch? encanta, me encanta. ¿Qué Quiero- te- ya le dije al que me haga, ¿cómo podemos hacer un programa Onda Algo Verde amor, aunque sea Mar. acá? Algo amor, Mar. Ahí está Mariano López, ahí me hizo acordar. Ah, Mariano sí. López sale a preguntar cosas y nadie le sabe responder a los chicos. Por Impresionante. favor, Ah, prepárame sí. y podemos empezar haciendo, Sí. volviendo a hacer Onda Vamos a Verde hablar por con radio Leo. acá. Vamos a hablar con Claro, Leo. puede A ella ser. le vamos a tirar el taquito a Leo. Claro, ellos se metieron en los últimos. o sea, Che, me encanta cómo vos le llevas a tu tía hacia vos. Ahí ¿Verdad? está. No, Y le o para mí que separás de ella mí. viene. No importa. No la vas a Para mí que separar viene. porque tenemos historias en común. Lo puse, a todos les Sí. utilicé de uno, el agua es vida y la carita de Sí, vida. yo estaba en un Sí. calendario en el del 97. Sí. Que aparezco Claro. con cuerpo sana ahí, tipo. Yo trabajé muy bien con Sí, los cuidado que se colorados. cae ahí la sota. Ah, buena onda con los colorados. Con los colorados yo siempre, imagínate vos que yo venía con una imagen de Contreras Claro. espectacular de la dictadura, pero el primer contrato que tuve y que entré a ganar la plata para mí, que en Canal 9 ganaba 750.000 guaraníes No. y como asesora institucional entré ganando 3,5 millones. ¿Te imaginas lo que fue para mí? Oh, Ah, ¿Te no. imaginas? Y como jefa de Es como que prensa, ahora me paguen 30 millones. Dejate de jorobar. los colorados, y trabajé con el ingeniero Juan Manuel Cano, mirá, Ah, y gané sí. para mí era un montón de plata. Bueno, pero por eso. pagaban lo que valías realmente. No en puedes, su no puedes, momento. ya No me quejo. Que tocas el tema, no puedes comentar esa famosa entrevista que sale
cada vez que se acuerdan del asesinato a Somoza. Sí. Claro. ¿Cómo fue? También pasamos el somozazo, ¿eh? Sí, ella cubrió el... Vos sabés que esa, fue una ¿Vos época... estabas dónde cuando eso? Claro, en Canal 9. Canal 9, yo estaba en el diario Hoy. ¿En serio? Sí. Vos te quedaste todavía. Yo dejé justamente por la idea esta de que si era famosa no me iba a pasar nada. Y que estábamos en una época muy represiva. ¿Y qué siento yo cuando me dicen mi jefe y en prensa de Canal 9 lo que pasó urgente, que había que ir a hacer esa cobertura? ¿Qué cobertura? Y cuando me dijeron asesinaron a Somoza y yo empecé a levitar, yo me asusté mucho me asusté. Y yo recuerdo que es para mí la peor entrevista que yo hice en mi vida, porque yo no podía razonar, yo tenía miedo. En YouTube está. Claro, y está mi voz y fue tremendo para mí. Incluso confundí el nombre de la calle, o sea, fue tremenda esa cobertura, pero imagínate llegar a esa escena en vivo y en día, o sea, verlo ahí. Sí, fue tremendo. No pudimos llegar, de lejos veíamos, ¿verdad? Pero ya era una aglomeración. Yo vi cuando llegó Pastor Coronel. La primera foto que se sacó, la sacó un cobrador nuestro del diario Hoy que se iba en moto. ¿En serio? Y tenía una cámara ahí. Y tenía una cámara porque siempre él andaba con su cámara. Siempre andaba con su cámara porque tenía berretines de ser. Claro. Y recuerdo que sacó, dice, él se iba detrás y ahí la explosión. Él se quedó acá a un costado. Lo primero que hizo, con el susto, buscar la cámara fotográfica y sacar las fotos. Fuerte. No sabés lo que eran esas fotos que teníamos en el diario Hoy, que pues por supuesto después algunos compañeros muy simpáticos vendieron al exterior. ¿En serio? Seguro, claro. Pues te digo, para mí es una experiencia estaba cruzando muy dura. ¿En serio? Sí, yo estaba cruzando al otro lado, a Clorinda, me iba a comprar tintas y no sé qué cosa, más papeles, esto, lo otro, y cruzando ahí ocurre el somozazo y me quedo, se cierra la frontera y yo me quedo del otro lado. Tremendo. Y yo estaba actuando en ese momento aquí en una obra teatral que se llamaba La Fiaca, que se llama La Fiaca, y estaba con Alvarito Ayala, estaba con... pero no era una obra cuestionadora, digamos. No, La Fiaca era una obra muy... Sí, lo que pasa es que yo no podía venir a hacer la obra porque yo me quedaba del otro lado y solamente con orden presidencial vos podías pasar, podían levantarte la barrera para... Sí. Ya me acuerdo que llamaste a tu alumnita. Y le tuve que llamar a mi alumna del Goethe como para que le llame a su papá y le pida por favor que me deje pasar. Claro. ¿Me entendés? Y me dejaron pasar alrededor de las 2:30, 3 de la mañana. Creo que levantaron. Y para mí fue terrible por el miedo, ¿no es cierto? Sí. Imagínate que se sospechara de que de alguna manera yo era una zurda o lo que sea, y bastaba la sospecha para que te maten. No, y claro, en ese momento el miedo nomás hacía que todo. Igual que cuando ellos sabían todo. Claro, también. Incluso después resultó que ya después de la caída después de la llegada de la democracia en Argentina, yo varias veces fui con la intención de quedarme, pero como te decía, no encontraba nada y volvía. Resultaba que los señores policías anotaban todito, está en el archivo del terror. Anotaban todito. Nosotros con Eda de los Ríos nos paraban y nos anotaban dónde íbamos, para qué íbamos, de dónde íbamos, quiénes eran, si tenías amantes, si tenías esposos, si tenías hijos, si tenías y el archivo del terror se recopiló todo eso. Sí, tenían todo eso. ¿Dónde iba? ¿A qué venía? Nosotros no íbamos. Vas a ver. ¿Y qué sienten así, tipo? Yo me siento parte de una película. ¿Verdad? Sí. Yo me siento parte de una película. Digo, yo pasé esto, yo viví eso y ahora estoy así y tengo esta alegría de vivir y tengo todo eso. Es que el cerebro humano es tan especial y es una maravilla creada por Dios, la naturaleza o quien se llame, porque tenés esos compartimentos estancos donde vos vas guardando cosas, ¿verdad? Y donde vos vas sacando cuando necesitas y otras que ni siquiera querés retomar. Claro. ¿Verdad? ¿Vos te encontraste sería ¿no? asesinato Somoza, entrevista Teresa. Canal 9. No, ahí hubo muchísimo. Tiene que ser con el nombre de ella. Después no, iba a salir Teresa Godoy. La primera, bueno, en concreto fue una experiencia muy fuerte para mí, muy fuerte. Y los días siguientes peor, porque la represión fue espectacular. Bueno, ahí fue de larguísimo. miedo. Buscándole a Irurzún. Claro, a Irurzún, claro. Sí, al pobre Irurzún que después lo mataron y lo demostraron como... Yo cuando eso, yo dije, ¿cómo la gente juega con nuestra inteligencia?
porque decía, murió mientras saltaba una muralla. Imagínate. Y aparece la foto del Irurzun en el hospital, semidesnudo, todo mojado y pileteado, ¿verdad? Muerto, ¿verdad? Parecía un Cristo, ¿te acuerdas? Tenía el pelo largo y una barba. Sí. Y era lindo, Irurzun, me acuerdo. Sí. Que yo Y les pasaba parecía eso un de que Cristo. estos piensan que somos todos unos boludos, Y ¿verdad? yo enseguida dije, Ahí está. pero por favor. Ahí está el video. Ahí va a poner. A mí me sorprende Sí, mucho el audio. fue No te estoy apurando ni estoy mostrando nomás. Una vez dice que Estamos un viendo hermano mío me cuenta en Buenos Aires que cuando se pasó el video eso en Buenos Aires, él estaba en un lugar esperando que le paguen. Y dice que es mi hermano Eligio. Sí. Y dice, pero esa es mi hermana. Y los porteños que estaban ahí con él le decían, ¿pero qué va a ser tu hermana, che? Le dice, sí, es mi hermana. Ahí está. No, fue una experiencia muy No, fuerte para mí. realmente. Y el miedo. Lo que pasa es que hay momentos, ¿no, Clota? Vos estarás de acuerdo, que uno más, ya no es miedo, es terror, es como tu piel. Es como O sea, que sí. Ya no. supera ya el. Sí. A mí me pasaba con tantas cosas, así que de repente yo me doy cuenta de que yo pasé por esto. Ahí está. El automóvil Qué impresionante. Sí, esa es Ahí está la voz. totalmente en España y América. En este preciso momento se acercan al lugar del atentado. Aparentemente El otro. los familiares Es un espectáculo realmente dantesco lo que estamos viviendo en estos momentos, señoras y Sí. señores, porque ha llegado al parecer uno de los parientes. La esposa. Sí, eso fue así. No, después se editó ya y se puso la voz del hombre. La primera parte es mi voz. Qué impresionante. Sí. ¿Y te acordás de algunas otras, así como cronista o algún encuentro? Tenés varias fotos con Menem, por ejemplo. Ah, sí, tengo muchas. ¿En calidad de qué eran esos? Y claro, yo era reportera de televisión, tengo entrevistas con Julio Iglesias, con Menem, con todos con los ministros de la época. Y lo que más recuerdo, ¿saben qué? Que es la mano recordeta de Pastor Coronel. Yo viajaba, claro, yo era joven, ¿no es cierto? Reportera de televisión, y las autoridades en general se dan el lujo de que llevan a las jóvenes sentadas a su lado, ¿verdad? Y yo viajaba al interior del país con ellos. Y yo pensaba dentro de mí, Dios mío, si supieran quién soy, pero no sé, fueron años muy difíciles. Vos tenías en tu cabeza eso. Claro, ellos ni ahí estaban con eso. Claro, no, ellos. Yo no me acuerdo, de Montanaro me acuerdo. Yo te acordás? yo hablaba con Montanaro porque yo tenía que llamar desde el diario Hoy de parte de Humberto Domínguez Dip. Entonces yo pedía hablar con él y él me atendía a mí. Sí, mi hija, cómo no, un ratito. ¿Entendés? Y pásame con él. Y hablaba con Humberto, ¿verdad? Y yo escuchaba su voz y un señor como silvestre. Hasta que apareció aquella tapa que decía An ante Montanaro, que le puso HDD. Porque se peleó con él y le dijo, ya no vamos a encontrar Pepo. Y An ante Montanaro. Sí, ¿entendés? en tapa de diario. En tapa de diario. Impresionante. Eso solamente podía ser HDD porque era el papá del nieto del presidente de la República. Claro. ¿Verdad? Sí, terrible era. Angante Montanaro, después estaba lo otro de a usted, señor presidente. Y le escribía, escriban esto, y decía él todo lo que quería. Y por supuesto los muchachos le suavizaban, ¿verdad? Era Bagnerio, era Alberto. Alberto Peralta, Alberto Peralta era el que más. Y entonces eran así cosas que un día incluso se enojó él y dijo, ¿por qué no me pusieron señor presidente? Porque a usted, señor, nomás le pusieron. Por supuesto que antes de eso a él se le envió ya un montón, así como 100 o 200 diarios con a usted, señor presidente, en la tapa. Entonces él leyó y creyó que así se publicó, hasta que de repente un día cayó en sus manos, unos cuantos días después, la versión donde decía a usted, señor, nomás, y 2 puntos y puntos suspensivos. Así y esa, jugaban. esa frase. Y era la única forma, porque si no, él no se tranquilizaba. Claro. Esa frase de Radio Ñandutí, el mundo también recorrió cuando publicamos, el panel no está prohibido, pero nadie puede pasar. Esa la escribimos nosotros con Augusto Barreto. El panel no está prohibido, imagínate la policía, a nosotros digamos,
pero nadie puede pasar. ¿Y cómo vas a hacer un panel? Claro. Sí, y la nadie. calle de la policía. La calle. La calle de la policía era simpaticísimo porque era ahora la calle se apoderó, la policía se apoderó de la calle, no sé qué. Eso quería el HDD, que se pusiera. Ajá. Entonces, ¿cómo podíamos solucionar ese tema? Decían los jefes de redacción, y estoy buscando los que hacían los titulares, Se ¿verdad? craneaba Y ahí. entonces se puso ahí, la calle es de la policía. Ah. Entonces la policía feliz de la vida porque era su calle, mentira. Claro. Ahora la calle es de la policía porque no podíamos Obvio. los comunes. Qué impresionante. No. Y en esos diarios se filtraban, o sea, siempre era desde un director para abajo, o vos venías con una propuesta de algo. Nah. No, ni ahí no existía. Podías dar la propuesta, pero siempre estaba el jefe de redacción y el director general, que era el... Pero en nuestro caso que hacíamos política era peor, ¿no? Sí. ¿Podés bajar un poquitito? Muy fuerte el retorno. Por ejemplo, existían personajes a quienes no podíamos nombrar. Ponele Miguel Ángel González Casabianca, una época. O Alaíno, no podíamos escribir sus nombres. Entonces, ¿cómo redactábamos la noticia? Porque nosotros queríamos redactar la noticia. Claro. Entonces poníamos de pronto el político, actual presidente del Mopoco, ponele. Claro, Entonces, buscar, sin nombrar. Sin nombrar. Sí, ¿Te acordás? Era tremendo poner En así. sociales también tenía gente que no podía nombrar, ¿verdad? Impresionante. Porque Ella estaban era la las jefa esposas de de- los militares, ¿Viste? o de los que ellos decían que no, por favor, como esta fulana va a salir en sociales, sáquenmela de ahí. Y entonces me llamaba el director y sáquele, pues cómo va a poner la foto de fulanita de tal ahí. Entonces yo creaba otra página, entonces ponía sociales, ¿verdad? Ahí salían todas el centenario, el YAT, ¿verdad? La mujer, la señora de la alta sociedad. Sí. Y en la otra página, entonces salían las modelos, Claro. ¿verdad? Y después, lo mismo hice en voz bajita, ¿verdad? En voz alta, Callado. en voz alta era para la alta sociedad, y en Claro. voz bajita era de las criaturas. Entonces eran todos los niños metidos ahí. No, era muy lindo. Te obligaba, era una época en que te obligabas A usar tu imaginación. a ser creativos, la Claro. creatividad a full. Qué impresionante. Sí. Qué bueno. Sí, era compromiso realmente. Por eso a mí me suele doler mucho cuando dicen, ¿qué es lo que tanto que no se logró nada? Dios mío, como la vida, No. la libertad de expresión es algo Se lograron. fundamental, claro, como nosotros podemos hablar libremente. Antes no, ahí nos iban a estar esperando ya y iban a cerrar el micrófono. Yo lo- y decíamos, muchachos, Así cortar mismo. la comunicación. Sí, y sí, pues, sí, sí. no. Yo lo Qué mismo, miedo. yo lo que sí digo es cómo lograron o malograron, ¿verdad?, este tema de nuestra educación. Porque lo que nosotros teníamos antes, que eran maestros que nos enseñaban, ahora son profesores de materia. Entonces, ¿qué pasa? Se trastrocaron los valores y ahora vos hablas con un joven, no sabe nunca, es lo que vos dijiste en las entrevistas que Sí. se hacen. Lo básico. Saben lo que saben nomás, Sí. ¿verdad? Y entran a googlear y entran, ¿entendés? De todo lo que entra por Y ahí internet, le ponen ¿entendés? todo. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? De repente no tienen tampoco ni siquiera un criterio propio. Sí. Es de acuerdo a lo que está y escuchan. el molde actual de quién le metió esto, a quién le cree que... Y no hay un criterio, no hay un tipo Claro. con el que vos te puedes sentar a dialogar y que tenga y que te empieza de repente cuando divagan, es un desastre. Ya estamos llegando al final, no Sí, puedo ya creer. estamos cerca. ¿En Así de serio? rápido. Así de Tenemos rápido. unos minutitos todavía. Qué maravilla. No, Entonces pero- vamos a pero siempre vamos a es- siempre nos aprovecharle a pasa. ella. Siempre nos pasa que así nos quedamos cortos para hablar de muchas cosas, entonces con Cabra es así. 1 hora y media es muy cortito, ¿verdad? Primero íbamos a No, dividir está el bien. programa, pero no, después nos dimos cuenta que no, hay veces que nos quedamos sin hora a eso. Sí. Yo muy contento, nuevamente digo muy contento por esto, muchas gracias. Gracias Clotilde, ahí está Luis, está Luján también. Espero que te guste este ambiente y vamos a ver si es que hacemos algo con Onda Verde. Me encanta, si podemos crear una Onda Verde online, me encantaría, ¿no? Vamos a subir a Es lo que Spotify los programas estoy viejos. tratando. Estamos con Radio 1000, ¿no es cierto? Hablando sobre costos y bueno, y, buscando publicidad, pero todo como entre tanta actividad. Si consigo 2 auspiciantes ya voy a empezar, porque con eso ya se paga el Ahí espacio. vamos a conseguir, sí o sí, alguien nos va a tirar algo. Bueno, Tere, Auspicio. realmente un placer haberte encontrado después de tanto tiempo y que sea en la radio y que sea compartir también
todas tus experiencias y todas tus historias y tus libros y tus proyectos con la audiencia, y que los jóvenes oyentes de Un Martes Más se hayan aprendido algo con esto y contigo, ¿verdad? Es demasiado importante porque esto es ameno y es una manera alegre y amena de llegar, y que la historia también, que ellos vayan escuchando y digan, pucha, esto pasó. Y esta gente que está ahí pasó por eso, ¿verdad? Es lo que yo le miro a Philip y veo que pone cara de repente, sí, no, híjole, ¿verdad? Entonces digo, y pasamos por eso, nosotros pasamos por eso. Y gracias por haberme permitido estar aquí en reemplazo de Cabra. No, fue un placer realmente. Me parece que Cabra se va a quedar a vivir en Buenos Aires y yo voy a venir. Y acá seguimos. Justo acá Porfirio voy a pregunta. Venir todos los martes. Porfirio pregunta, Cloti sigue el próximo martes. No, ocurre lo siguiente, eso para que aprendan. A mí me invitaron, yo estuve como invitada el martes pasado, ¿verdad? Y yo ya me quedé después a ser conductora. Sí. Entonces me parece que va a ser muy difícil. Eso es para los que me quieran invitar a algún programa que me puedo quedar con su programa. Ojito. No, realmente, Teresa Godoy, es un placer haber entrevistadote, y más que nada, más que entrevistadote, haber dialogado contigo y haber recordado todas estas cosas tan lindas que forman parte de tu vida. Yo creo que así tiene que ser la radio, y estudiar la historia, ¿verdad? De manera informal, y la cultura, la educación no tiene que ser algo pesado, serio, para nada. Y decirle a la audiencia y a los jóvenes, bueno, yo fui una niña campesina, nací en el campo, me crié en Misiones, Argentina, o sea, pasé por una villa de la Argentina tan despreciada en esta sociedad tan clasista, ¿verdad? Paraguaya. Después esa experiencia. Claro, conozco los migrantes, miles de paraguayos que van y vienen, que haberte sentado al lado de un pastor coronel, ¿cómo se llama? Claro, de Montanaro. De Montanaro, pastor coronel. No, o sea, por Dios. Todo es posible si se estudia, gente. Un placer también haber estado acá. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente próximo martes, y creo que ya estaría Cabra, o si no, acá con Clotilde estamos súper bien también. Muchas gracias. Mentira. Un abrazo para Cabra y para Arnaldo André, que está con él por ahí. Yo sé que están juntos. Y bueno, y esto fue Un Martes Más. Muy buenas tardes. Hasta luego.